¿no? Nati, ¿cómo estás? Hola chicos, y Mariela, pobre, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Todo bien, todo bien. Hoy el especial de Nati me interesa el rock nacional, por eso se lo propuse, pero hoy particularmente, hoy va a tener una mirada más crítica Nati conmigo. Porque uno de los temas, uno de los grupos del cual va a hablar hoy es Porzo y Gieco, integrado por León Gieco. Así es, el León Producciones, venimos de ese lado. Pero imagínate cuando traiga a León Gieco, no quiero ni pensarlo, te lo voy a mandar con un mes de anticipación. Era Más sorpresa. o menos para corregir. Claro, para corregirlo. Pero sí, traemos una vez más rock nacional y seguimos en la misma época de la primera edición del especial de música. Como les conté, hablamos de 60, 70 en adelante. Ahí empieza el rock nacional acá en Argentina. Ujú. En el día de hoy, para ir más o menos de manera cronológica, traigo 3 bandas muy importantes, entre ellas Porzo y Gieco. Y la primera que voy a contar es Sui Generis. Los que holandearon la milanga, según Papo. Según Papo, que también está. Así que vamos a ir relacionando todo. Sui Generis empieza y se forma, mejor dicho, en el año 69. Para el que no lo sepa, Charly García y Nito Mestre. Charly estaba en el piano, en la guitarra y en la voz, y Nito Mestre flauta, guitarra y voz. Formados entonces en el año 69 y son uno de los más importantes de la historia del rock por ser los primeros que tuvieron presentaciones masivas. No era tan común, y esto lo hablamos, de tener shows de mucha gente. Siempre era poco, por más talentoso que seas, por Totalmente. una cuestión de difusión, ¿no? Sí. En el año 71, en este contexto en el que se forma Sui Generis, es también un contexto de muchas separaciones. Se acababan de separar Almendra, Los Gatos, Manal, justamente bandas que yo traje de el especial pasado. Y todas estas personas que se iban separando iban formando también sus propias bandas. Spinetta había formado Pescado Rabioso, Papo estaba con Papo Blues. Había muchas agrupaciones separadas que estaban formando la pesada del rock and roll. Ujú. Y en este contexto es el que Charly García y Nito Mestre empiezan a buscar un poco dónde meterse, ¿no? En esta escena local que estaba como un poco incierta. Y acá conocen a un personaje muy importante en la historia del rock nacional, que es Pedro Simón Bayona. Lo conocían como el Gordo Pierre y es representante, se hace cargo de ellos, es la primera persona, el primer representante que toma a este dúo, y empiezan a tocar casi todas las semanas en un pequeño teatro acá en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Esmeralda. Que recalco, una vez más, la importancia que tiene tocar seguido. Hoy en día un grupo musical capaz los vemos 1 o 2 veces al año, Sí. pero en ese momento la única manera de hacerte conocido era tocar siempre el mismo día, tal vez 1 o 2 veces por semana. Cosa que la gente pueda ir de a poco sabiendo, este día tocan Charly García y Nito Mestre en la calle Esmeralda, y así empezar a generar su propio público. Claro, y en esa época la gente no podía decir, bueno, me perdí el recital, lo veo en internet. No, tenías que ir. Si te gustaba la banda, tenías que ir a verlos. Claro, no había internet Claro. en ese momento. Totalmente. Por supuesto que no. El primer sello discográfico que se interesa en ellos porque nadie los quería. Imagínense cuando uno piensa que lo que se estaban perdiendo. Qué visión que tuvieron, ¿eh? Claro, bueno, el productor que los vio es un productor también muy importante en la historia de la música, que es Jorge Álvarez. Es la primera persona que puso un sello discográfico dedicado al rock nacional acá. Ujú. Él, después de una audición que fue muy exitosa y muy famosa de Charly y Nito cantando la canción Canción para mi muerte, que es una de las mejores en mi opinión, a partir de acá los contrata y firman el sello del primer disco para grabar Vida. Ujú. Canción para mi muerte tiene una historia muy graciosa que la voy a resumir, que es que Charly García la compuso en el servicio militar. Él lo llamaron al servicio militar. Sí, sí, sí. La manera, porque no la completó, es graciosa. Él se quería ir de ahí, agarró una camilla y fingió estar loco por los pasillos del servicio militar. Siempre fue un genio. Fingió estar loco y por locura lo sacaron. Tengo un muerto, se hacía el doctor. Bueno, justamente así se ve. Es un genio. Es un genio. Es un genio. Es Y lo ya más. en esa época era un genio, que era re joven. Era muy joven. Era más sí. joven que yo, que tengo 26. Claro. imagínate. Bueno, era muy joven, logra escapar del servicio militar y encima compone una de las mejores canciones, que es Canción para mi muerte. Sellan entonces la grabación de Vida, que es el primer álbum que marca la segunda camada de rock nacional junto con Pescado Rabioso y con Papo Blues. Empezamos en una segunda camada en la que ya no están Los Gatos, ni Almendra, ni Manal, pero llegan estas bandas nuevas. Y tuvo mucho éxito especialmente en la juventud. Sí. No era tan común esto, se empieza a escuchar Sui Generis en los campamentos juveniles, Sí. en las reuniones, en los colegios, cosa que no pasaba tanto. Y creo eso, Nati, tuvo mucho que ver, sin duda, con las letras de Charly. Porque yo creo Claro. que letras así, que conectaran de esa forma con la adolescencia, creo que no se habían hecho por lo menos de esa forma. Hay una imagen que a mí siempre me viene a la mente con Sui Generis,
Es la imagen famosa del fogón cantando Rasguña las Piedras. Claro. Totalmente. Es canción de fogón. Y Rasguña las canción- Piedras. Y lo va a hacer toda la vida. Lo va a hacer toda la vida. Estamos hablando del año 73 y creo que todos en algún campamento del colegio cantaron Rasguña las Piedras. Sí. Y va a seguir pasando así. Sí. Por eso es que trasciende tanto. Pasamos ya al año 73 con el segundo disco, Confesiones de Invierno. Tiene mejor sonido, tiene un estilo característico del grupo, sigue estando, pero también con más calidad, ¿no? Imagínense que pasan los años y se va mejorando todo esto, que para nosotros es normal. Y acá está Rasguña las Piedras, con este estilo más rockero, capaz y tranquilo. Y también algunas baladas características de Nito Mestre y Charly García, por supuesto. Ujú. Nos vamos a un tercer álbum ya en el año 74, Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, que también fue un álbum muy polémico. Imaginémonos que se llamaba Instituciones en un primer momento. Hablaba de las instituciones, del matrimonio, del ejército, de la justicia, y fue muy cuestionado. Se llamaba Instituciones y lo cambiaron a Pequeñas anécdotas como para desdibujarlo un poco. Claro. Y ya ahí se va delineando el final de esta banda con el tercer álbum. Se empieza a ver como un estrés por las giras en el interior. Obviamente la situación acá en Argentina a partir de este año no es buena. Empezamos en un contexto sociopolítico en el que el rock está mal visto. Sí. Y a partir de acá se empieza a delinear entonces la disolución del dúo finalmente en el año 75, un año antes igualmente de la dictadura militar acá en Argentina, y se despiden con un recital en el Estadio Luna Park, con un primer recital en el Estadio Luna Park, que terminaron siendo 2, vendiendo más de 25.000 entradas. Mi padre estuvo ahí. ¿Tu Una padre locura. estuvo ahí? Mi padre estuvo ahí y bueno, un show histórico para el rock nacional. Porque Histórico. también convocar esa cantidad de gente era algo totalmente nuevo, como decías vos antes. Claro, es que a mí me gusta remarcar esto, porque a mí si hoy me dicen 25.000 personas, es mucha cantidad, pero no es lo que estamos acostumbrados. Pero en ese momento era muchísimo En más ese, cantidad. claro, en ese momento era muchísimo y se valora mucho más esa cantidad. Así que cerramos entonces Sui Generis, por supuesto, Charly García va a volver a estar. De hecho, tiene otras bandas después de la disolución de Sui Generis. Empieza con La Máquina de Hacer Pájaros. Sí, sí, sí. Y posteriormente ya va a aparecer, como decía Mariel, en Por Sui Yeco. Pero lo vamos a dejar ahí y vamos a pasar. Tiene miedo. Claro, lo vamos a dejar para el final. Lo Claro. Lo mejor propusimos- para el final, Claro. claramente. Decir eso. Lo propusimos así, claro. Y además, para cambiar un poco, porque me voy a ir al lado más blues, al lado rock pesado, que por lo que escuché afuera del aire te gusta a vos, Manuel. Es Me así. encanta. Presentamos entonces acá a Papo Napolitano. De pie, Con- señores. De pie, aplauso por favor. Que como digo, el primero que empieza a traer el blues a la Argentina, al rock más pesado y a incursionar también en el heavy metal acá. Porque no era algo conocido. Todo lo demás era del estilo, como yo dije antes, Los Gatos, Manal, Almendra. Perdón, algo- Nati, paréntesis. A incursionar en el heavy metal cuando el heavy metal estaba naciendo en el mundo. Claro. Y desde Argentina, ojo. Es muy visionario, igualmente como van a ver en lo que elegí contarles, es una persona que viajaba mucho. Sí, es verdad. Y cuando uno viaja puede implementar, como vos decís, heavy metal, acá capaz ni estaba. Y él al viajar tanto empieza a conocer un poco. Ujú. Papo es una persona que antes de ser solista pasó por muchos grupos musicales, muchos de los cuales algunos no saben porque no es conocido, pero sí fue guitarrista de Los Abuelos de la Nada, como lo conté en el especial pasado. Fue invitado en una temporada entera de Manal también como guitarrista todo un verano. Los gatos. Fue por supuesto parte de Los Gatos, fue parte de un grupo Conexión número 5 en el año 68. Después vino Los Gatos, en Los Gatos fue bastante fuerte y como hablábamos, a cada banda en la que iba le daba su propio toque. Como ahí se nota la fuerza que puede tener un artista. Cualquier banda que iba, por más que él era únicamente el guitarrista y no componía las canciones, les empezaba a dar una onda más blues, más heavy metal, y por eso se terminaba yendo, porque él quería hacer lo que a él le gustaba. Claro. Y de hecho de ahí se fue de Los Gatos, y por eso se fue en realidad de la gran mayoría de las que estuvo. Y a partir de Los Gatos empieza a él mismo liderar las bandas. Después de Los Gatos llega Papo Blues, junto a David Bueno. Lebón en el bajo y Black Amaya en la batería. Que le haya puesto su nombre fue una declaración de principios, ¿no? Tipo, me cansé de estar en tantas bandas, bueno, ahora hago lo mío. Claro, y Ahora me quiero lucir yo. me Totalmente. quiero lucir y quiero hacer lo que quiero, como vos decís, porque de todas las demás se iba Sí. sin poder hacerlo, ¿no? Sin poder hacer esta onda de blues más pesado que a él le gustaba. Papo Blues, la verdad, obviamente puede hablar un montón de tiempo. Yo les estoy haciendo un pantallazo, ¿no? Papo Blues, cuando termina, habla, así, obvio, acá les gusta a todos la música. Papo Blues, cuando se separa,
él se empieza a juntar con el ex bajista de Manal, que es Alejandro Medina, Sí. y deciden armar un conjunto nuevo. ¿Y qué hacen? Como les digo, primer viaje, van a Brasil a buscar artistas que tengan que ver con sus pretensiones. Se preocupan mucho, ¿no? Imaginémonos un viaje a buscar Sí, lo sí. que ellos están buscando para su banda. Acá conocieron, por ejemplo, a Ronaldo Castelo Jr. y formaron un trío que se llamó Aero Blues a Ujú. principios del año 77. Sí, sí. Y ahí incursionó todavía más en la música pesada, ¿no? Más de lo que ya venía haciendo. Sí, Porque sí. hasta ahora era más blues, siempre con cositas pesadas, pero es como que yo avanzó más incluso en esa cuestión, ¿puede ser? Sí, puede ser, y cada vez más, como vos decís, Ujú. se tornaba más pesado y era este el estilo que él buscaba y se notaba. Ujú. Se notaba que era esto lo que él quería y por algo le ponía tanto ímpetu además en los artistas que él iba queriendo, ¿no? En el año 80 ya vamos a ir yendo a la anteúltima banda que tuvo Papo antes de ser solista, que de hecho hasta la recibe con un recital en el Teatro Sala 1. Adiós Papo Blues, bienvenido Riff. Ay, ¿por qué no existe la máquina del tiempo, che? Totalmente. Y bueno, incluso no hay tantos videos de eso. No, por eso. Porque hoy en día si hay un espectáculo musical va a quedar registrado. Si yo quiero que mis hijos y mis nietos vean algo que yo vi, lo van a poder ver seguramente. De esto hay pocas imágenes. Inclusive hay a veces son difíciles conseguir las canciones en buena calidad. Sí, sí. Como digo entonces, adiós Papo Blues, bienvenido Riff. Empieza con Papo Blues Vitico en el bajo y Papo en la guitarra, obviamente. Esto es en el año 80. A mediados del año 87, ya pasaron 7 años, y no sé si se fueron dando cuenta, pero es una del paso del tiempo más largo que di. Generalmente las bandas en esta época se disolvían mucho más rápido. Sí, y los totalmente. éxitos eran más fugaces. Sí. En 2 años se grababan 2 discos y se disolvía la banda, como por ejemplo Sui Generis, que es histórica y sin embargo no duró tantos años. Bueno, ya estamos hablando de que Papo se empieza a modernizar un poco en este sentido. Pero sacaron más discos en esos pocos años que una banda hoy en 20. Sí, o en totalmente. 10, para ser más realistas. En eso sí, totalmente, pero sí, no querría decir hasta 20, pero sí. Sí, Sacan muchos más discos, pero es todo más fugaz y también tal vez las bandas que voy trayendo tienen muchos personajes así, con impronta fuerte, como por ejemplo Sui Generis. Ninguno de los dos quedó en el olvido, Charly García ni Totalmente. Nito Mestre, y en este caso Papo tampoco. Y hay que recalcar, Nati, que vos decías antes lo de Riff, no solo la música, que ahí ya podemos decir que abrazó definitivamente a rock pesado Papo, sino la estética. Cómo se vestían, esta cosa de cuero, cadenas, tachas, que hoy en día es normal. Sí. Hoy mi abuela se viste así, pero en esa época te veían así por la calle y podías ir en cana. Sí. Y Papo sacó eso justamente de los viajes que hizo en el exterior, cuando Claro. vio a los metaleros, me imagino, con la ropa y todo eso. Claramente, bueno, en este año que te iba a contar, en el 87, él viaja a Estados Unidos. Ujú. Ya antes había hecho por Latinoamérica, ahora se va para arriba a Norteamérica y empieza a buscar integrantes para una banda nueva. O sea, imaginémonos todo el tiempo viajando para encontrar integrantes. Él quería que se llama Widowmaker y regresa de los Estados Unidos con los Widowmakers completos y se presentan en el Teatro Satisfacción de Constitución 5 fechas diferentes. Ujú. Llenan las 5 fechas, obviamente, y empieza a delinearse, como vos decís, esta idea de rock pesado, de rock con cadenas, de heavy metal y de gente que admira artistas extranjeros, pero esta vez están acá. Era difícil ver artistas extranjeros en vivo, no era tan normal la cantidad de internacionales que tenemos ahora, capaz. Claro. Sí, sí, sí. Que una vez más tampoco lo veíamos en el teatro, ¿no? Tampoco. Pero bueno, este grupo, a pesar de tener bastante talento, no tiene el éxito esperado, por lo menos Papo en declaraciones dijo que no tenía el éxito que él quería tener. ¿Con Riff? Con Widowmakers, con Ah. la última banda que buscó en Estados Unidos. Ah, ok, ok. No, Riff fue muy exitoso, Sí, e sí, incluso él estaba conforme. Así que los miembros que eran propios de Estados Unidos se volvieron para allá y él quedó acá en Argentina, decidiendo no irse, porque le propusieron irse con ellos y probar suerte en Norteamérica, y él quiso quedarse acá en Argentina para ser solista. Gracias a Dios, ¿no? Porque brindó muchísimos años más de buena música, de rock pesado, de canciones que quedaron en la historia, y siguió haciendo canciones nuevas y también aprovechando y exprimiendo éxitos que ya tenía de sus bandas pasadas, porque él fue el compositor y era el líder. Tampoco nadie más las hizo salvo él. Continuó como solista entonces acá en Argentina y, como todos sabemos, lamentablemente en el 2005 falleció en un accidente con moto. Bueno,
Está guardándose lo mejor para el final. Tiene un cagazo, pobrecita. No, pero me gustaría escuchar música también un poco, nos distendemos y seguimos Sí, hablando. vamos a escuchar 2 canciones. Pero primero quiero decir ganador del incógnito, que estaba ya antes de que Nati empiece a hablar, ya sería la respuesta del incógnito. Muy bien, Natalia, acá empieza tu momento donde te vas a asegurar tu puesto o donde te vas a asegurar tu despido. Para tanto, miren, bueno, veremos qué pasa. A ver. La última banda con la que cierro entonces el especial del día de hoy se relaciona un poco ya con la primera que conté, Sui Generis. En este caso, Porcio y Gieco, ya lo había nombrado y lo había anticipado el programa pasado. Porcio y Gieco y su banda de Avestruces Domadas. Este es el nombre completo de la banda, mejor conocido obviamente con el tiempo por Porcio y Gieco, que fue una banda de folk rock argentina formada por importantísimas figuras del rock argentino. En mi opinión, me gusta decirle que es un supergrupo por una combinación de voces increíbles. Esto fue en el año 1974, más o menos en la misma época de la que estábamos hablando de Papo y de Sui Generis. Charly García, Raúl Porcheto, Nito Mestre, León Gieco y María Rosa Llorio. Por entonces, María Rosa, pareja de Charly García en ese momento. El grupo hizo solamente 3 conciertos, imaginémonos, y ya los grandes que quedaron en la historia solamente con 3 conciertos. Y grabó un disco al finales meses de Sui Generis, cuando ya corría 1975, por ahí. Después cada uno siguió su camino. Fue algo fugaz, como estábamos hablando justo hace un rato. ¿Qué hacía esencialmente cada uno? Solo por nombrarte que sean en ese momento, ¿no? Porque imaginémonos que cada uno tenía su historia enorme. Sui Generis, ya lo dije, y en la época que fue Sui Gieco, por Sui Gieco estaban Charly García y Nito Mestre dejando su segundo álbum, Confesiones de Invierno, y empezaban a grabar este último álbum que les conté, polémico de las instituciones. Este era el contexto de ellos. León Gieco también, ya consolidado, no como ahora, pero ya en su momento muy exitoso, ya había grabado su segundo disco, Banda de Caballos Cansados, y Raúl Porcheto acababa de editar su primer álbum, Cristo Rock. Todos eran parte, juntos en Porcio y Gieco, de una vanguardia artística nueva que se oponía... Sí. Perdón, Banda de Caballos Cansados, me vino bien porque lo nombraste antes, es a raíz de Banda de Avestruces Domadas, Claro. de Porcio y Gieco. Claro. Y estaban, como decía, en oposición estética, obviamente no en oposición ideológica, pero sí se oponían a grupos más pesados, como hablábamos de Papo, por ejemplo, o en su momento la pesada del rock and roll. Tenían una onda muy parecida a Sui Generis, a las canciones de León, algo mucho más tranquilo y no tan pesado como podía ser el rock que hacía Papo, por ejemplo. Estamos enfrentados, Mariela. Claro, tenemos un fan de Papo, un fan de León. Esto es el River Boca de la cuarta pared. No, bueno, se puede apreciar a ambos, porque no. Papo pareció un genio. No, también. ya sé, quería... No me agradaba a mí, pero era un genio. Vos querías meter ficha. Quería un poco de polémica. Claro, está bien, está perfecto. El primer concierto de Porcio y Gieco, que estuvo celebrado en el Auditorio Kraft, contó todo por cuenta de los propios músicos. Imaginémonos a León Gieco y a Charly García imprimiendo folletos y repartiéndolos. Es una locura, yo no lo podía creer. Ellos mismos los salieron a pegar por la calle Corrientes, los repartían y los difundían como ellos podían. Sí. Obviamente lo bueno es que al ser artistas ya bastante consolidados, tal vez ya tenían sus propios públicos. Sí. Y pudieron llenar el auditorio de manera más fácil que hubiera sido 5 desconocidos, por ejemplo. En el año 75, que fue el año siguiente a este primer concierto, estaba Sui Generis envuelto en este callejón sin salida que tomé antes del álbum muy polémico, de muchas críticas. Y la obra de Gieco también tenía algunos tijeretazos políticos siempre, obviamente. Empiezan a criticar, empiezan a pinchar por ese lado. Todo envuelto en esta realidad más compleja y difícil que se atravesaba en el país. Sin embargo, ellos quisieron justo en este momento la gira. La única gira, pequeña gira que tuvieron. Salió en la ruta en un colectivo, los 5 juntos, hizo únicamente 3 paradas: Tandil, Balcarce y Mar del Plata. Qué afortunados, ¿no? Afortunadísimos. Y ciudades que no son, salvo Mar del Plata, por ejemplo, ninguna es que uno diga tiene mucha gente, tiene mucho público, mucha estructura. Convocatoria, pero como digo, era difícil. Vos no podías hacer tan fácil un recital de rock en la ciudad de Buenos Aires en los años 70.
era complicado el contexto Era político. cada vez más complicado, de hecho. Era Sí, cada sí. vez más complicado y de hecho muchos de los participantes de Porto Viejo tuvieron su parte de exilio Exilio, sí. Sí, de- sí, sí. del país. ¿A León Gieco no le pasó? Sí, León Estuvo- Gieco estuvo preso, estuvo- sí, sí, sí. estuvo exiliado en Estados Unidos. Bueno, Tandil, Bancarce y Mar del Plata fueron los únicos 3 conciertos de Porto Viejo, imaginemos esto. Y después de este viaje por el interior bonaerense, cuando termina, empiezan a abocarse únicamente en la grabación de lo que es el único disco que tiene Porto Viejo, producción de Jorge Álvarez, como dije antes, el productor que aparece mucho en la historia del rock, porque es el que tiene mucha visión, en mi opinión, por lo que uno va leyendo, toma justo lo que fue un éxito después y la verdad pone plata en lo que antes no era tan común. No se sabía si iba a tener éxito o no y él apuntó. Y de hecho hay unas declaraciones de León Gieco que a mí me gustaron y de acá saqué la idea de un supergrupo que ya en ese momento no eran un quinteto acústico, eran una super banda de rock, dijo él, porque Bien. son todos artistas y era la realidad. Al final se encariñó con Papo. Claro. No, pero imaginemos que cada uno aportaba su grandeza al grupo y una vez más es un caso en el que duró poco, fue efímero. Hablamos de esto en el especial anterior también con Spinetta, por ejemplo, que tuvo... Sí, pero en este caso, Nati, creo que fue incluso efímero, incluso para lo común de esa época, ¿no? Porque estamos hablando de una banda que hizo nada más que 3 shows. Claro, O sea- exactamente, 3 shows en Y Tandil. creo- tres shows que ni ellos se acuerdan lo que tocaron. Sin duda, ¿no? Estaban, le daban a la droga, sobre todo León y Charlie, le daban mucho a la droga en ese momento. Ujú. Y León siempre cuenta que, Charlie creo que también lo debe decir, pero bueno, tengo las palabras de León en la cabeza, que no se acuerdan ni lo que tocaron. Se ve que fue algo bueno, porque cuando volvieron Jorge Álvarez los encerró en el estudio de grabación y le dijo, hasta que no me sacan un disco no les abro la puerta. Claro. Y ahí grabaron. Claro. También temas muy problemáticos. Y sí, siempre en esta época se generaba esto del problema de la política y el rock. El rock sobre todo, más que nada el rock nacional. Sí, sí. Ya este CD tenía el folk acústico de la propuesta original, porque eran artistas bastante acústicos también. Tienen un estilo más eléctrico, tal vez un poco más elaborado, siempre conservando el estilo y el aporte de cada uno. Y en el año 76 ahí graban el disco con el nombre del grupo y el momento que ya está editado, por ejemplo, el contexto es ya sui generis disuelto. Se empieza a editar con esta separación, por ejemplo. ¿Ya se habían separado o estaban por separarse? Se estaban Estaban prácticamente ahí, claro. separados. Prácticamente separados porque Claro. ya estaba grabado el último disco Faltaba, que tienen. faltaba anunciarlo, digamos, decirlo en Claro. voz alta. Faltaba decirlo en voz alta, pero Sí. ya estaba así. Igualmente León Gieco ya igual era solista. Ujú. Y ninguno, como pasó antes, ninguno dejó de ser artista después de esto, por supuesto. Tienen un disco, tienen giras, si se puede decir giras entre comillas, porque fueron 3 ciudades pequeñísimas. Tuvieron algo. Se disuelven con total naturalidad, no hay polémica, no hay pelea. Obviamente debe haber cosas adentro, tal vez fanáticos como vos saben más detalles, pero no hay ruido como hubo tal vez en otras separaciones. Es que En yo no otras, sé si ellos realmente cuando se juntaron tuvieron la idea de decir, bueno, vamos a hacer de esta banda una carrera, vamos a sacar discos y discos. No, nunca fue Para la mí idea. fue más un proyecto de amigos Nunca fue la idea. que eran músicos. En realidad, perdón, que por ahí Nati después lo iba a decir, lo digo yo. Por su Gieco nace en una reunión en la casa de Charlie, Ujú. en donde quieren formar una discográfica. Y como se dieron cuenta de que era bastante problemático el tema de tener una discográfica por los papeles, abogados y demás, no puedo hablar. Dijeron, en vez de hacer una discográfica, vamos a hacer una banda. Ujú. Y de esa banda quedó Por su Gieco y los únicos 3 recitales que no se acuerdan ni ellos Claro. lo que hicieron. a mí me gustaría una película de Por su Gieco. Yo me imaginaba cuando decían los 5 en un colectivo yendo por la ruta. Eso está Claro. perfecto. No sé, como algún productor que me esté Bueno, escuchando. Mira, sí. vos Ángel, hacelo algún día la película de Por su Gieco. Te robo la idea. Aprovechá que todavía viven. ¿Qué actor Claro. podría Claro. ser de Charlie y qué actor podría ser de León Gieco? Es Upa, muy difícil eso. Muy difícil. mejor lo dejamos para otro programa porque Si voy a empezar Están a todos pensar y... pensando para el Sí, fin del bueno. programa cada uno diga alguno. Si puede ser, ¿no? No, tengo que ponerme a pensar. Sí, sí, sí. No, Por su Gieco, ahí hablaste del 76. 76 se edita el disco. Bien, el tema de la historia del fantasma de Canterville. ¿El qué? El fantasma de Canterville. La canción, que sí. se edita justamente en el año 76 también. Esto porque tiene que ver con Charlie, con Sui Generis y demás. El fantasma de Canterville es el tercer disco de León Ujú. y le puso ese nombre porque es la única canción que no le pertenece, que es de Charly García. León, para la época de Por su Gieco, había compuesto La Rata Lali
que era para que la cante Charlie en el disco de Por su Gieco. Como Charlie le dijo que no, le dice, vos sos loco, porque ya nombraba al Che Guevara, al subcomandante Marcos, años 74, 75. Charlie le dijo, no, sos loco, ¿cómo voy a cantar esto? ¿Qué sé yo? Entonces, en lugar de La Rata Lali, ponen antes de gira Claro. en Por su Gieco. Y Charlie dice que se quedó tan mal por haberle rechazado una canción a León, que lo llama un día a las 6 de la mañana. León dice que nunca sabe si nunca se acostó o se levantó temprano. Y le dice, tengo una canción que es para vos. Y le dice, y él empieza a cantar El Fantasma de Canterville. El Fantasma de Canterville es la única canción que no le pertenece en el tercer disco de León. Y es el disco más censurado de León. De las 10 canciones de las 12 canciones que tiene, 10 tuvo que volver a grabarlas. Claro. Entre ellas, obviamente, El Fantasma de Canterville. La versión original es He muerto muchas veces acribillado en la ciudad. Y él tiene que decir en el disco, he muerto muchas veces arrodillado en la ciudad. Y cosas así, por eso digo que es problemático, tiene mucho que ver. Bueno, recién estaba plena dictadura militar, que estaba naciendo ahí la dictadura en la parte política de acá de nuestro país. Así que ha pasado la prueba, Nati. Un aplauso para Nati, que ha pasado la prueba de Por su Gieco. Se queda un mes más. Te quedas en la cuarta pared. Se queda un mes más. Pero bueno, actor para León, para Charlie. Yo pensé en Esbaraglia, no sé por qué, nada que ver. En Esbaraglia Sí, para Charlie. Para Charlie. Sí, pensé en Esbaraglia, fue lo primero que se me vino a la cabeza. Es difícil. No. Es complicado. Es difícil, Es muy complicado. Igualmente, León Gieco me resulta más complicado todavía ahora que Sí, cuando sí, lo quiero León ver. Gieco Es más muy difícil. Más porque serían ellos dos muy jóvenes. Sí. Claro. No como los tiene uno en el consciente popular. Claro, Claro. totalmente. Juan Minujín tal vez puede ir, o me gusta, Tal no vez. para León, para Charlie. Estebanés. No, por No, favor. Estebanés para Tal vez León para Gieco. el Charlie cuando era muy No, joven, no, ese no, Charlie no, con Estebanés pelo no. largo, ¿no? Sí. Sin barba, con anteojos. Peretti cuando era joven, si bajaba varios kilos, Charlie. Puede ser. yo lo veía, ¿eh? Sí, sí, puede ser. Yo lo veía, ¿eh? Sí. Igualmente, ¿saben qué pienso? Vieron que a veces cuando los personajes son tan importantes, la figura que encarnan, Ujú. a veces lo hace mejor un total desconocido Sí, que es no verdad. tiene impronta de nadie, no Sí. tiene, de hecho, se me viene a la cabeza, vieron que hay una miniserie de Sandro, que Sandro no es conocido el que encarna el papel. Es conocido por encarnar Sandro, Sí. pero no por nada más. Sí. Yo me imagino que si hubiera una película de Por su Gieco, tendría actores conocidos en los personajes más secundarios. O sea que Claro. vos decís que nosotros deberíamos postularnos para ser León No, Gieco tendría que y- ser el casting que diga, se busca actor parecido a Charlie García en esta época, y la foto. Tiene que Claro. haber igual. No, porque Sacá- además viste que cuando vos Se pones... postulan miles de personas, olvidate. Va Martín Bossi. Se abre el casting. Olvídate, Abramos claro. el casting, listo. Ya Pero que venga cuando- acá a la cuando- radio y cuando tomamos es- el casting para León. Cuando se selecciona actores, digamos, con nombre, Ujú. es como muchas veces la gente va a buscar, a ver, digamos, la película de ese actor famoso, de ese, bueno, de ese ídolo que tienen. Y está bueno, justamente, buscar un actor que no se conoce, que interprete bien al personaje, que tenga semejanza con el artista que estamos hablando, que sería Charlie García y León. León Gieco, De claro. hecho, Todos igual, eran Sí. 5, chicos. Eran Sí, cinco, bueno, sí, nos eran estamos cinco. entrando en ellos, pero sí, Charlie, igualmente León, está Nito Mestre, Porchetto. está Euler Porchetto, sí. De hecho, perdón, ¿hubo alguna película así interpretada, pero no documental, sino 100% película, dedicada a algún músico del rock nacional? Porque a mí ahora no se me viene ninguna a la cabeza. No, que yo me acuerde de película totalmente actuada, porque sí hay Claro. mucho documental, sí. Sí, miles, pero... No se me viene Bueno, a la hasta cabeza, que lo se ponga el podríamos... sol es un documental. Claro, La historia de Barrock, de Buenos Aires Rock. Pero Ujú. es un documental. claro. Y está buenísima Hasta que se ponga el sol, no la película de Barrock original, ¿eh? Sí. Hasta que se ponga el sol, que fue en el 2000 y pico. Está... Bueno, voy a hablar otra vez de León, pero... está León actual Ujú. contando la historia de Hombre de Hierro y que la primera vez que la tocó le tiraron tomates, porque no era nadie, pobrecito. Y la primera vez está cantando Hombre de Hierro, León actual, y lo enganchan Sí, con sí, el sí. León de esa época. Que sea rock es la película. Que sea rock. Sí, Sí, porque Hasta que se ponga el sol es la película de Barrock. sí. Que sea rock. Es genial. Y lo mismo hacen con todos los que participan en esa película. Estaba, creo que... A ver si me ayuda alguno de ustedes que la haya visto. Había un montón de bandas, porque había desde bandas actuales a bandas así recontraclásicas. Con Charlie era lo mismo, eso de ponerlo joven, después actual. Charlie. Esa combinación me parece que estuvo genial. Sí, Pero sí, es sí. documental, no es película. Claro, sí, sí. Hay una película / documental que se llama Mundo Alas, Sí. que la dirige León,
Ajá. Es una gira que hizo por el interior del país con chicos con capacidades diferentes. Ok. Hay un chico que es hidrocefálico, es amigo mío, le mando un beso a Alejandro. Hay otra que es ciega y canta. Pancho Chávez, que no tiene brazos ni piernas y toca la armónica, es el único instrumento que podía tocar. Y así, ¿no? Hay muchos. Es película / documental. Claro. Las dos cosas. Sí. Pero vieron que afuera se hacen películas, no sé, la película de Elvis, la película de Jim Morrison. Acá no. Sí. Y no es algo que tendría que tener un presupuesto muy elevado ni nada de eso, para nada. Es raro. No, por eso yo creo que sería muy exitoso y me gusta este estilo, por su Gieco, por ejemplo, que Sí, recopila sí, sí. muchos artistas muy, muy conocidos y tal vez yo ya contaría con el éxito de eso, de que la gente lo va a ir a ver para mí por eso. Entonces no me Totalmente. centraría tanto en la figura del actor, sino tomaría a alguien que se parezca físicamente, como decía Ángel, que pueda cumplir con esas características y yo le pongo fichas, le Sí. doy éxito. Bueno, por favor, algún productor que esté escuchando La Cuarta Pared, Que lo ya, haga. ya. Bueno, hace poco se hizo las Cuticazos en el Drag Rex, Mm, que los volvió a juntar. sí. Me faltaba Charlie, pero los volvió a juntar. Estaba Porcheto, Nito estaba como invitado de León, nadie era uno de los invitados sorpresa de León. Estaba Nito Mestre, faltaba solamente Charlie en ese recital. Pero bueno, quizás para el Barrock seguramente venga y yo me despido porque no puedo más. Nos vamos hasta el próximo lunes con una actriz que va a venir acá a promocionar su obra, que seguramente ya es un éxito porque la está dando hace mucho tiempo, y va a venir acá a regalarnos entradas también para que vayamos nosotros. El especial de teatro va a estar a cargo de Florencia Losaco. Así que nada, nos vamos hasta el próximo lunes. Gracias a EQ Radio, gracias a los chicos que me bancaron acá. Noelia, que prendía y apagaba el micrófono conmigo para que yo pudiera toser. Aprobaste, Nati. Felicitaciones. Qué bueno, gracias. Chao, hasta la semana que viene. Gracias.